compleja sigue siendo la situación de los migrantes en el norte, sobre todo tras los graves incidentes que conocimos registrados el fin de semana pasado en Iquique. En esa línea, la UNICEF y la ACNUR solicitaron al gobierno implementar un plan de migración para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas que ingresan a Chile. Para hablar del tema nos acompaña Pablo Mefalopoulos, representante de la UNICEF en Chile. Paolo, ojalá que haya pronunciado bien el apellido, lo estuve practicando antes de la entrevista, así que ojalá que haya salido todo bien. Tú me dices. Sí. Muy bien, gracias, sí, estuvo bien. Pablo, cuéntanos un poco cómo han visto ustedes desde la UNICEF, desde tu cargo en particular como representante en nuestro país, las imágenes, lo que hemos visto los últimos días en el norte con la migración. Bueno, son imágenes dolorosas, ¿no? Pienso cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que vea lo que ha pasado allá, es algo que impacta. Nosotros, por esto, con ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos hecho un llamado a las autoridades porque garanticen los derechos, en nuestro caso de UNICEF, los derechos de los menores de edad, pero hemos visto también madres embarazadas que han sido involucradas en estos incidentes, hemos visto niños, niñas, y entonces el llamado es a que se respeten todos los derechos, y esa es la responsabilidad de las autoridades, no de las poblaciones locales, de las comunidades de acogida, y que los derechos básicos de los niños y de las niñas, el derecho al acceso al servicio de salud, educación, comida, alojamiento, jugar, todo lo que es necesario a un niño o una niña, que seguramente están pasando momentos muy duros, no entienden y van a subir traumas que pueden quedar toda la vida. Así que nosotros queremos colaborar con las autoridades para que todo esto se pueda resolver de manera positiva. Sí, Paolo, de acuerdo a la experiencia de ustedes con un tema como la migración que está presente en todas partes del mundo, lo hemos visto en Europa con la diáspora siria, lo hemos visto en cuántas partes. ¿En qué debe consistir? ¿De acuerdo? Porque aquí es muy importante el diálogo, la conversación, ver experiencias en otras partes del mundo, de acuerdo al trabajo de ustedes. ¿En qué debe consistir en la práctica un plan de migración? Tú mencionabas el tema, obviamente, de los niños, de los más chiquititos, de las mujeres embarazadas. ¿En qué consiste en la práctica? Por ejemplo, yo revisaba declaraciones el día de ayer, creo que de la ACNUR, que es obviamente que apunta a los refugiados en el tema de la ONU. Ellos decían aquí la construcción, por ejemplo, de un campamento, como en otras partes del mundo. Bueno, esto es que el cómo hacer un plan de migración es competencia de los estados. No hay una fórmula que se aplica siempre y donde sea. Lo que sí hay es un respeto a los tratados internacionales y en nuestro caso a las convenciones de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, el cómo, yo no quisiera entrar porque es el Estado que tiene que hacerlo. Nosotros estamos preparando y apoyando un centro de primera acogida familiar, donde los niños y las niñas puedan por lo menos ser apoyados temporáneamente, puedan tener espacio para jugar, familiarizar con otros, o sea, el mínimo necesario. Pero el plan de migración le compete al Estado diseñarlo, implementarlo. Si piden nuestro apoyo, con mucho gusto. Nosotros trabajamos con el gobierno, trabajamos con las autoridades a nivel central y local cuando se necesita. Y en esto estamos siempre dispuestos a colaborar, pero no podemos nosotros ser los que van a decidir qué tipo de plan se tiene que implementar. Se tiene que respetar todas las convenciones internacionales, esto sí. ¿En Chile se han respetado las convenciones internacionales a tu juicio? En general sí, pero hay momentos y situaciones como esta donde se necesita hacer más. Se necesitan garantizar los derechos también de los migrantes y quiero decir, también se necesita resguardar los derechos de las personas que viven allá, porque esas personas también tienen sus derechos en una situación que se ha hecho muy difícil y que no le compete a las comunidades locales de acogida, le compete a las autoridades del país asegurar que esto se cumpla de manera tranquila y que resguarde los derechos de todos los que están allá. Paolo, ¿cómo analizan, cómo han visto ustedes la respuesta del Estado chileno frente a esta situación?
Hemos visto que se necesita hacer más, se necesita coordinar más, se necesita resguardar esos derechos que en las imágenes que hemos visto no se han respetado. Duele mucho, no solo como UNICEF, pero pienso como ser humano, ver imágenes de personas que pegan otras mientras son detenidas por la policía. Duele ver imágenes de llamas quemadas, de artículos de niños, de pañales, hasta un cochecito. Duele. Y allá es la responsabilidad del Estado evitar que pase algo similar. Paolo, aquí falta también, y ayer lo conversamos, por ejemplo, con también una representante de la UNESCO, Paula Kleiner, quien coincidíamos un poco, y ella, obviamente, desde su experticia, ella sabe mucho más que uno en este tema. A ver, la coordinación entre países, como Colombia, como Chile, como Perú, como Bolivia, todos los países que están recibiendo la cantidad de migrantes. Por ejemplo, tomando en consideración, uno pone, y yo te ponía al principio el ejemplo que sucedió en Europa con los sirios, más allá de las diferentes posturas de los países. Cada país, y lo vimos en la discusión, Alemania tenía una postura muy distinta respecto al tema sirio, Holanda tenía una postura muy distinta, pero se va conjugando una conversación entre varios países en ese entonces de la Unión Europea. Y uno ve que en América Latina, por lo menos uno de lo que sabe, no había una instancia de coordinación entre los países. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la coordinación entre países es muy complicada hasta en Europa. Tú sabes que el país europeo no tiene toda la misma postura. Aquí también ha sido complicado. También hay que considerar situaciones diferentes. Esos migrantes venezolanos en muchos países de América Latina van en transición. Ellos van, pero cuando llegan a Chile ya no hay nada más. A Chile vienen para quedarse muchos. Entonces, esto ya es algo de diferente. El Estado decide quién acoger, pero hay otra vez que respetar esos derechos. El derecho de migrar está en la Constitución, en la Constitución y los artículos internacionales de la Convención de Migración del Trabajo. Y se necesita, sería ideal que se pudiera coordinar entre varios países y tener una política única. Lamentablemente no se está haciendo por varios motivos y la situación de migración es súper complicada. Es súper complicada como en Chile, como en otros países latinoamericanos, como en Europa. Y se tiene que entender también cuando hay situaciones como esta que pasó en Iquique el otro día, que a veces se lleva a un estado de frustración total por personas y estas reacciones que no son justificables de ninguna manera son el resultado de esta frustración de situaciones muy complejas y muy tensas. Paolo, también haciendo el análisis también desde el plano de la discusión política local, uno inmediatamente como ciudadano dice, quizás es muy lamentable que esto coincida, una opinión personal, con elecciones presidenciales, que un tema tan delicado, que este plan se tenga que elaborar en medio de elecciones presidenciales donde las posiciones, y lo hemos visto, son bien distintas, son bien polares. ¿Crees tú que esta discusión o elecciones presidenciales son un mal momento para levantar, para proyectar, para presentar un plan completo de parte del Estado para enfrentar la migración? Yo puedo esperar que esta situación no se vaya a usar por parte de nadie por fines electorales. Es una situación muy compleja, es una situación que necesita una resolución, pienso, concordada entre las varias partes. Se necesita un diálogo, se necesita el respeto de esos derechos. Seguramente estar bajo de un periodo electoral no ayuda, pero así nos ha tocado. Y repito, nosotros como UNICEF, como otras agencias, estamos aquí listos para colaborar con quien sea, en el sentido que pero se vaya trabajando en el respeto del derecho de todos. Y quiero decir algo más. ¿Sí? He oído algunos que han dicho, me da vergüenza, Chile pasó esto. Chile ha demostrado de ser un pueblo muy solidario y nosotros lo hemos visto en UNICEF. Cualquier crisis humanitaria que hemos tenido, que hemos pedido ayuda, que sea Haití, que sea Afganistán, los chilenos nos han ayudado muchísimo. Han demostrado de ser sensitivos, atentos a la necesidad de otros que están muy lejos. Y pensamos que esto es algo que se pueda
solucionar con el apoyo de todos. La responsabilidad, pero, queda en los órganos, en las autoridades del Estado. Paolo, por último, ¿se han contactado desde la autoridad del Estado, del gobierno, de algún estamento gubernamental con ustedes para coordinar justamente, para intentar levantar soluciones para este grave problema que se ve en el norte? Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, exactamente para establecer un centro de primera ayuda, y estamos monitoreando muy de cerca la situación allá. Vamos a enviar a algunos de nuestros funcionarios y estamos tratando de colaborar con autoridades a nivel locales y centrales para apoyar de la manera mejor posible esta situación. Paolo Mefalopoulos, representante de la UNICEF en nuestro país, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Un abrazo.